Es un día con muchísimas particularidades, ¿no? Es el primer 3 de julio desde 2015, donde el gobierno nacional es un gobierno que abiertamente camina por la vereda opuesta a las reivindicaciones y los planteos y los reclamos que el colectivo de las mujeres ha hecho siempre, ¿no? Acaba de ganar en México por primera vez en 200 años una mujer que es además una investigadora, una científica, una experta en ambiente, en cambio climático, y ganó por el 30% de puntos de distancia, 30% más que su inmediata competidora, también mujer, ¿no? Es un día con muchos elementos para meterla en la coctelera y analizar junto con Elena. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Y en primer lugar, felicitaciones por el cumpleaños de la radio, y sobre todo yo quiero resaltar y felicitar a quienes como vos, como Alicia, como tantos otros, como todos los que están trabajando ahí en la radio, dan un ejemplo de resistencia, de aguante. Esa radio se sostiene por la resistencia de los que trabajan allí. Uh-huh. Eso quiero resaltar una y otra vez, y felicitarlos y agradecerles, porque ustedes hacen posible que la radio FM Universidad continúe, que ese sueño que empezamos hace 32 años siga andando. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, y a seguir poniendo el cuerpo, que no queda otra. Sí, la verdad. Y vamos por ahí, ¿no? En este momento muchas mujeres poniendo el cuerpo en todo el país, en circunstancias muy desfavorables, ¿no? Como casi que no imaginábamos que podía ocurrir. Tal cual. Bueno, este 3 de junio se cumplen 9 años de la primer marcha, el primer acto que se dio en el 2015, a raíz de una situación de hartazgo, una situación de ya no damos más, paren de matarnos, como cantaba Miss Bolivia, y fue a partir del femicidio de Chiara Pérez, una piba del interior de Santa Fe, que yo creo que fue la gota de sangre que rebalsó el vaso. Y a partir de allí, el 3 de junio y el enunciado Ni Una Menos se transformó en consigna, en bandera de lucha, en grito, en canción, remera y tanto más. Grito contra los femicidios y contra toda violencia de género. A partir de ese momento, yo creo que ese fue uno de los tantos momentos de inflexión. Habría que citar otros que se dieron en este siglo. Comenzó de algún modo, decir, yo creo que el Ni Una Menos fue uno de los actos, una de las acciones que dio un nuevo sentido a la lucha feminista, sobre todo en el mundo, pero sobre todo acá en la Argentina. Y es decir, ese sentido se fue construyendo en el rechazo abismal, visceral, radical contra toda violencia de género. Y a partir de allí también, es decir, a partir de ese momento y todas esas acciones que se multiplicaron en todo el país, porque yo siempre recuerdo que acá en Misiones, en Posadas, por ejemplo, antes del Ni Una Menos, ya había empezado, incluso alrededor del 2008, todo un movimiento contra las violencias de género que las llevaron adelante un colectivo incipiente que primero empezaron con la marcha de las putas en la Plaza San Martín, hasta transformarse en el colectivo de acción contra las violencias de género. Es decir, las violencias de género y los femicidios se transformaron en la punta de lanza de eso que después iba a ser reconocido como una nueva ola, como una nueva oleada, como la marea verde.
pero que en realidad empezó antes, y no, yo no la articulo únicamente con la campaña por un aborto legal, seguro y gratuito, sino con estas luchas que empezaron mucho antes y que trascienden la cuestión de la campaña, y que van justamente contra esto que planteaba, contra toda violencia de género, es decir, contra toda violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Y a partir de eso, yo te digo, las luchas tuvieron un nuevo sentido. Eso ayudaron a darle a las luchas unidad, masividad, continuidad, sistematicidad. Por otra parte, eso también incidió en políticas, en políticas que se generaran políticas de Estado favorables, con programas, leyes, organismos, hasta ministerios. O sea, hubo esto que vos decís, hubo un Estado presente y un Estado que jugó a favor de los derechos de las mujeres y de las diversidades también. Y también incidió otra de las, yo creo, de los efectos que tuvo toda esa movida, fue también los cambios en el lenguaje. Se empezó a renombrar todo. Ya a partir de ese momento ya no se pudo hablar más de crimen pasional para nombrar al crimen cometido por un hombre contra una mujer por el solo hecho de serlo. Es decir, se empezó a utilizar la palabra femicidio, que después adquirió estatuto jurídico. Entonces, creo que los cambios que se fueron dando fueron tan trascendentes, tan importantes, sobre todo en materia de derecho. Pero como vos decías al comienzo, hoy, cuando la tánato y necropolítica dominante de nuevo cuño, porque la tanatopolítica de este momento articula, por un lado, el dejar morir del Estado neoliberal con el hacer morir del Estado represor. Articula esas dos formas de biopolítica y de tanatopolítica, sustentado a su vez en una sociedad cruenta, en una sociedad de la crueldad. Y para eso creo que habría que da para charlar bastante cómo fueron durante, sobre todo yo creo, para mí es un proceso de largo alcance, que no es de ahora, que se fue gestando, y ahí hay que hablar de ese proceso que incluye dictadura, menemato, 2001, y todo el neoliberalismo, el triunfo de Macri, el triunfo de las derechas, que han promovido la construcción de una subjetividad insensible, no solo insensible, cruenta. Yo creo que de alguna manera Rita Segato ya advertía una y otra vez desde comienzos de siglo sobre los efectos de una pedagogía de la crueldad que iba generando los seres insensibles que el capitalismo contemporáneo, el capitalismo de dueñidad, como le llama ella, necesita para concretarse. Y entonces nos encontramos no solamente con un gobierno cruento, sino con una sociedad cruenta, con una sociedad de la crueldad, que no solamente es indiferente frente al dolor de los demás, sino que disfruta con el dolor de los demás. Entonces me parece que exige de parte nuestra, de parte de la sociedad y de muchos de los sectores que luchamos por cambiar el estado de cosas, exige que reflexiones, análisis, debates y muchos encuentros para deconstruir todo eso que se fue dando y que a más de uno pareciera que lo tomó de sorpresa. Y bueno, en este contexto no es casual que haya un retroceso en materia, o sea, todo aquello que se había avanzado hoy
se ha retrocedido, es como dice la canción de María Elena Walsh. En el país de no me acuerdo, doy un pasito y ya me pierdo, y después doy varios pasitos para atrás. Estamos dando pasos para atrás. El retroceso es más que evidente, y en 5 meses, en los 5 meses de este año ya hay 127 femicidios, sí, tal cual, según datos de la Casa del Encuentro. Los crímenes, es decir, hay además, creo que no podemos dejar de nombrar al lesbicidio y a la masacre de Barracas, es decir, donde 4 mujeres lésbicas fueron incendiadas por el simple hecho de su diversidad sexual, de su opción sexual y de su identidad, mejor dicho, y su subjetividad elegida. Entonces, se han cerrado ministerios, leyes que dejan que se han transformado en enunciados, en palabra muerta. Se han desarticulado equipos de trabajo. Después los despidos, o sea, el despido, todas las compañeras trans están siendo despedidas una tras otra, o sea, todo lo que se había avanzado con resultado de esas luchas hoy está en absoluto desguace. Entonces creo que y además tanto mujeres como diversidades están en el foco, por lo tanto, de asesinos que son cebados por cebados, habilitados, legitimados por este gobierno que de algún modo encabeza esa cruzada contra las mujeres, las disidencias y sus derechos. Por supuesto que los feminismos están también en el foco y están en la mira. Entonces creo que frente a todo eso, frente a tanto desguace, tanto crimen y miseria planificada, porque en estos procesos también hay que, hablando de violencias de género y violencias contra las mujeres, hay que hablar los ataques hacia las jubiladas, les jubilades, las mujeres trabajadoras trans, travestis, también hay que tener en cuenta las mujeres que están al frente de los comedores, las que llevan, las que sostienen los comedores, las que sostienen, las que pelean contra el hambre en su cotidianeidad. O sea, todas están en riesgo y están siendo, yo creo que el saqueo y el atropello pone en foco a las mujeres, las disidencias y sobre todo si éstas participan de luchas y de movimientos feministas. Entonces, frente a tanto dolor, tanto ataque, tanto sufrimiento, quienes venimos haciendo, nos venimos haciendo feministas en las luchas, quienes aquellas mujeres que se han, en general las mujeres frente a tanta muerte, tanta violencia, tuvimos obligadamente, porque creo que a veces obligadamente, volvernos expertas en el cuidado de la vida. Somos expertas en el cuidado de la vida, por eso más de una vez nosotros decíamos cuando nos acusaban de ir contra la vida, a nosotras no nos pueden venir a cuestionar. Nosotros hemos sido históricamente cuidadoras de la vida. Entonces hay que repensar muy bien antes de acusarnos de que no cuidamos de la vida de los demás. Entonces, en este contexto, hoy redoblamos la apuesta y seguimos en las calles. Es decir, no dejamos de estar en las calles. Ese es el lugar donde nos hacemos, nos reconocemos, nos fortalecemos, nos potenciamos. Allí somos, en las calles con otras, y con otras y con otros. Entonces, en este contexto redoblamos la apuesta y entre medio de muchísimas luchas, de muchísima dispersión, de muchísima confusión que también nos atraviesa,
convocamos, hoy se están llevando a cabo actividades en todo el país. Y acá en Posadas se convoca para las 16 el encuentro primero en el mástil para marchar, como lo hacemos siempre, por la Junín, hasta para recorrer varios lugares, entre esos la Comisaría de la Mujer, y terminar en la Plaza San Martín. La consigna sigue siendo contra las violencias, pero también el flyer, y lo comparto, plantea no es libertad, es violencia, no al DNU, no a la ley base o llamada ley ómnibus, justicia para Andrea, Pamela, Rosana y Sofía, las víctimas del lesbicidio de Barracas, y a eso le agrego in memoriam de Norita Cortiñas. Perfecto. O sea que un poco eso es lo que está sosteniendo la convocatoria a nivel país y también acá a nivel de Posadas. Elena, para despedirnos me gustaría que repitas entonces, hora 18, ¿dónde es la convocatoria? No. Hoy a las 16 es la reunión en el mástil, sí, ahorita, en un ratito. A las 18 se lee un documento. Mástil, sí. Pero a las 16 es el encuentro. Bien. La organización de esto, y esto quiero aclarar, está bastante dispersión, porque también las compañeras, la mayoría, está como docente, si pensemos en esto, la mayoría de del cuerpo docente son mujeres. Y entonces un gran porcentaje de las compañeras, de las luchadoras, de las activistas, están acompañando la CAMPE, vienen participando de la CAMPE y de todas las luchas que en estos últimos periodos se están dando. Para mi gusto, bastante dispersa. Hay que trabajar también en pro de la unidad de todas las luchas, porque eso es lo que va a fortalecer al campo popular. Seguro. Elena, te mandamos un abrazo enorme. Bueno, abrazos a ustedes y de nuevo felicitaciones y como siempre resistiendo, poniendo el cuerpo, creando y abriendo y jugando a favor de la democracia, del pluralismo y del federalismo en este país que más de una vez nos cuesta tanto. Tal cual, abrazos. Tal cual. Elena, muchísimas gracias por atendernos. Hablábamos con Elena Maidana, docente ya jubilada.